Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a nuestro evento Más allá de los límites municipales, análisis de la metropolización del comportamiento electoral. Pues les doy un saludo a todos y todas. Mi nombre es Ingelena Valencia, yo soy la directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad ICESI. Y pues les damos las gracias por acompañarnos hoy en este evento que está organizado por posgrados de la universidad y nuestra maestría. Hoy nos está acompañando un amigo, colega, pues profesor de hace varios años en nuestra universidad, que es Juan Pablo Milanese, y lo hemos invitado para que nos acompañe en esta charla. Ya de pronto algunas de las personas que están aquí conocen a Juan Pablo, el trabajo que hace Juan Pablo sobre dinámicas electorales, y en particular pues hemos querido invitarle a que nos acompañe con una charla donde podamos hablar sobre dinámicas electorales, sobre los procesos de gobierno, digamos que son como temas importantes inherentes en nuestra maestría. Pues el profe Juan Pablo hace parte de nuestra Facultad de Ciencias Humanas, de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización. Hace algunos años fue director de la maestría en gobierno en una corte presencial que tuvimos, y ahora pues nos está acompañando desde distintas actividades de docencia, de investigación. Y bueno, lo hemos invitado a que nos acompañe en este ciclo de conversaciones que tenemos para que ustedes puedan conocer un poco más de la maestría y de discusiones, digamos, como muy relevantes a quienes nos interesa el mundo del gobierno y de las políticas públicas. Entonces, Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy. La idea es que podamos tener una conversación de una hora, pues que vos arranques en una pequeña presentación y que podamos tener pues un intercambio eh, en la discusión también con las personas que nos están acompañando. También les quiero contar que por ahí está Joana Embus, que Joana Embus es la asesora comercial de nuestro programa. Ella pues va a estar invitándolos a interacciones en el chat. También si tienen preguntas e inquietudes que tengan sobre nuestro programa, se las pueden hacer a ella. Entonces, la idea es que, bueno, aprovechemos esta hora. Entonces, gracias Juan por acompañarnos hoy y te dejo entonces el micrófono. Bueno, muchas gracias, Inge, por la invitación. Buenas tardes a todos. A ver, la idea del espacio que tenemos hoy acá es discutir justamente sobre el tema de la metropolización del comportamiento electoral y específicamente haciéndolo en Cali, por otras razones, por un interés particular en ese tema, pero también creo que además es importante tener en cuenta el contexto de lo que se viene en Cali ya en las próximas semanas asociado a la construcción del área metropolitana, en este caso específico, y sobre este tema particular, discutir sobre una dimensión singular de los procesos de metropolización que en términos generales en Colombia ha sido poco tenida en cuenta. Este es un trabajo en progreso que estamos desarrollando con Daniel Navarro, un antropólogo de la universidad con el que venimos trabajando hace varios meses. Me confirman si se ve la presentación. Listo, perfecto. Bien, justamente la idea es evaluar si existe o no, en primer lugar, finalmente terminamos encontrando que sí existe un proceso de metropolización desde el punto de vista electoral en el área metropolitana de Cali y hacerlo específicamente, o lo hicimos específicamente con las elecciones de Senado de 2022. ¿De acuerdo? Y ahora les contaré un poco mejor por qué y de qué se trata. Pero me parece que lo primero que tenemos que plantear a la hora de avanzar con un trabajo de estas características, por lo menos es ofrecer una definición minimalista de lo que entenderemos en este sentido por las áreas metropolitanas y justamente por la cuestión de la metropolización del voto. Y partiendo del primero de los conceptos, de forma a través de una definición muy minimalista, la idea es comprender a las áreas metropolitanas como aglomeraciones urbanas que exceden a los límites municipales y de alguna manera como una ciudad probablemente cada vez más, y esto lo vemos muy claramente en América Latina, es más que un municipio.
¿de acuerdo? En general hubo históricamente una asociación de las nociones de ciudad y de municipio, pero que cada vez es más difuso esta cuestión específica, porque lo que nos encontramos justamente es una extensión de las manchas urbanas que tiende a ir más allá de lo que es la división política formal. Y justamente estas áreas metropolitanas se caracterizan, sobre todo se las ha estudiado a partir de la homogenización de cuatro patrones fundamentales que son el de consumo de bienes y servicios, el de la producción en este caso particular, el del asentamiento de las personas a lo largo del territorio y también cada vez más desde el punto de vista de la gobernanza, ¿de acuerdo? Esquemas de gobernanza formales que empiezan a surgir en distintos lugares, especialmente a partir del surgimiento de megaciudades y distintas formas justamente de aglomeración de los asentamientos humanos en este caso particular. Y justamente la pregunta en este caso surge sobre si existe efectivamente procesos de comportamiento electoral de naturaleza metropolitana. Y muy rápidamente, revisando la literatura, no me voy a detener en eso, pero sí comentar algunas cuestiones particulares. Es que abunda la literatura sobre este tema específico, por ejemplo, en casos como el de Estados Unidos, donde ya después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a estudiar el fenómeno del surgimiento de los suburbios y a partir de eso el comportamiento electoral, analizando y comparando lo que lo que son las zonas con altas densidades de población y las zonas suburbanas con menor densidad de población, ¿de acuerdo? Y creo que es un tema interesante también con una vigencia extraordinaria porque cuando uno empieza a revisar los datos de las elecciones de la semana pasada, se ven patrones muy claros en ese sentido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con premisas que ya aparecen en trabajos de hace unas cuantas décadas que señalaban una concentración mucho más grande del voto por el Partido Demócrata en áreas con una alta densidad de población, mientras que en el caso del Partido Republicano, fundamentalmente la presencia de su electorado se concentra en áreas rurales y en áreas periurbanas. Y también, como decía anteriormente, en los suburbios. Pero también en la última década y media, este empezó a ser un tema que empezó a mirarse con mucha atención específicamente en los análisis realizados en Europa. Esencialmente porque en términos generales se ve un patrón que empieza a parecerse al de Estados Unidos en este sentido, donde los centros urbanos más tradicionales, con mayor densidad de población, tienden a tener un comportamiento que se mueve más, si se quiere, del centro hacia la izquierda de la distribución de los electorados. Nos encontramos sobre todo que las áreas periurbanas son los bastiones del surgimiento de las nuevas derechas que nos podemos encontrar en ese continente. Justamente revisar estas cuestiones a partir de algunas premisas inductivas sobre este asunto en Colombia nos llevaron a tratar de buscar información sobre América Latina en este sentido. Y lo que nos encontramos son trabajos que se concentran fundamentalmente en el caso brasileño, donde el desarrollo de la literatura es mucho más amplio, y un poco más marginalmente en el caso argentino, fundamentalmente concentrado en el área metropolitana de Buenos Aires. Pero en términos generales lo que encontramos sobre la literatura en América Latina es que hace una diferenciación un poco más gruesa entre lo que podríamos entender como un voto urbano y un voto rural, en este caso específico. Y la cuestión de las áreas metropolitanas no es especialmente tenida en cuenta como una variable que en realidad es mucho más importante de lo que tiende a apreciarse en muchos contextos. A partir de esto, nosotros lo que hicimos fue justamente un diseño de investigación que parte originalmente de una proposición básica, que es ver si efectivamente encontramos un comportamiento electoral metropolitano en el área de Cali y una serie de hipótesis que a su vez provienen de la literatura a la que estaba haciendo referencia. Una primera hipótesis que en esencia lo que señala que es una mayor subsidiariedad de un territorio con respecto a un nodo central dentro de
un área metropolitana tiende a producir una mayor metropolización del voto, una segunda que se espera una disminución de la metropolización en los municipios periurbanos y sobre todo en los territorios periurbanos, que es algo que vamos a hacer una distinción a medida que vayamos avanzando, también entendiendo de alguna manera un territorio como periurbano como un punto de quiebre que no termina de ser ni definitivamente urbano ni definitivamente rural. Es de alguna manera como una suerte de buffer que nos vamos a encontrar que termina mediando entre estos dos tipos de territorios. Y finalmente una segunda hipótesis prima en este caso, que se espera una disminución aún mayor de la metropolización en los territorios rurales, específicamente aquí en el caso de Cali. Con una aclaración que es importante para tener en cuenta. Nosotros empezamos trabajando con Cali, pero la idea es tratar de llevar este análisis a las alrededor de 20 áreas metropolitanas que de hecho podemos reconocer en Colombia a partir de la información del DANE y no solamente verlo en esta elección singular, sino también poder retroceder hacia atrás en el tiempo desde el punto de vista del análisis. Segundo punto, con respecto al diseño de investigación en términos de la metodología y los datos, en este caso particular. Básicamente lo que nosotros tratamos de desarrollar en este caso específico es una base metodológica basada justamente en el aprendizaje de máquinas no supervisado. ¿De acuerdo? Y esto es interesante para tener en cuenta porque de una u otra forma lo que está implicando también es la utilización de inteligencia artificial, que es otro de los temas que hoy está en boga en este momento. No inteligencia artificial en el modo generativo, como estamos viendo con los chats y todo ese tipo de cuestiones, pero sí, si se quiere, un modo un poco, tal vez un poco más arcaico, pero que nos permite dar cuenta del fenómeno que estamos tratando de analizar. Y justamente lo que pretendemos hacer en este caso específico es utilizar una técnica de clustering que se llama K-means, que lo que nos permite es encontrar patrones de aglomeraciones de los comportamientos, en este caso específico, que eventualmente nos llevará, como vamos a ver un poco más adelante, a distinguir zonas de comportamiento singulares. ¿De acuerdo? Las variables con las que estamos trabajando en este caso particular es el porcentaje de votos que obtuvo cada uno de los principales partidos dentro del área que nosotros estamos estudiando. Y consideramos los principales partidos todos aquellos que superaron el 5% de la votación. Si bien uno podría decir 5% son pocos votos, en este caso particular estamos hablando de un sistema político caracterizado por un altísimo nivel de fragmentación. Y en un contexto como el colombiano nos encontramos esencialmente que los partidos grandes no existen. En el mejor de los casos tenemos partidos medianos. Y justamente lo que tomamos son partidos que superan ese umbral establecido por nosotros del 5% de los votos. Y como les anticipaba anteriormente, trabajamos con las elecciones de Senado 2022, con la intención de después retroceder un poco más en el tiempo. ¿Y por qué la selección de esta elección específica? Por una razón fundamental, que es la siguiente. Cuando estamos hablando del área metropolitana de Cali, estamos haciendo referencia no solamente a muchos municipios, sino también a la presencia de dos departamentos. De acuerdo, si nosotros tomamos cualquier otra elección que no sea la presidencial o la elección del Senado, lo que nos vamos a encontrar es una diversificación de las listas desde el punto de vista de los municipios o de los departamentos que puede forzar de alguna manera a romper esta idea de la metropolización. Mientras que cuando hacemos referencia al Senado estamos hablando de la misma lista que se presenta tanto en los municipios del Valle del Cauca como del departamento del Cauca en este sentido. También se podría hacer con la elección presidencial, pero la elección presidencial tiene un problema desde mi punto de vista, es que tiende a producir un efecto reductor del número de candidaturas, lo que llamamos la magnitud del distrito electoral, es decir, el número de asientos que tiende a repartirse uno en la elección presidencial, termina produciendo dinámicas de comportamiento estratégico de los votantes y de los distintos candidatos que tiende a reducir el número de candidaturas. Mientras que la elección del Senado, por el contrario, el alto nivel de proporcionalidad que produce
un distrito electoral que distribuye 100 asientos. Por el contrario, lo que termina produciendo es un comportamiento muy sincero. ¿Y a qué me refiero un comportamiento muy sincero? Bien, yo voy a votar por un partido que tiene poca intención de voto. En el caso del Senado, probablemente nada me detenga a hacerlo porque basta tener el 3% de los votos para ganar asientos. Mientras que en la elección presidencial, por el contrario, se necesita un porcentaje de votos muy alto que de una u otra forma lo que termina induciendo a buena parte de los votantes es abandonar a sus votos sinceros, a los candidatos que más le gustan, para votar estratégicamente por otros candidatos. ¿De acuerdo? Cuarto punto importante para tener en cuenta en esta etapa del diseño de investigación. No trabajamos con municipios, sino que utilizamos como unidad de análisis 700 puestos de votación. ¿Y por qué no trabajar con municipios? Porque justamente trabajar con la división política lo que hace de alguna manera es mucho más opaca la diferenciación de los comportamientos electorales, sobre todo cuando comparemos las manchas urbanas con aquellas zonas que no están dentro de ellas. Dentro del análisis a nivel municipal, perdemos la especificidad a la hora de atender ese tipo de fenómenos. Entonces, justamente lo que hicimos fue apelar a los puestos de votación como la unidad de análisis más sólida para poder evaluar un comportamiento como el que nosotros estamos planteando. Y en esencia lo que hicimos fue ubicar espacialmente 700 puestos de votación en 21 municipios con los que estamos trabajando. Van a ver que en realidad el área metropolitana de Cali está constituida por menos de 21 municipios, pero les voy a dar la explicación ahora un poquito más adelante de por qué hicimos esa selección, que pasa justamente por el hecho de que lo que hicimos fue seleccionar municipios con dos niveles perdón, con uno o dos niveles de contigüidad con Cali. Es decir, aquellos municipios cuyos límites se tocan con los límites de Cali o aquellos municipios cuyos límites colindan con un municipio que a su vez colinda con Cali. ¿Por qué tomar esta decisión? Porque justamente si nosotros lo hacíamos solamente con los municipios que están alrededor de Cali, perdíamos sensibilidad del efecto que iba produciendo la distancia en este caso particular. ¿De acuerdo? Entonces lo que hicimos fue justamente tratar de alejarlo un poco más para poder tener una medida de análisis mucho más sensible en este sentido. Ahora, cuando uno trabaja con una técnica como la de clustering, en este caso K-means, siempre hay un elemento que es crucial para tener en cuenta, que es lo que vamos a llamar el número K. Este número de K, básicamente estamos haciendo referencia a cuántos clústeres vamos a elegir para hacer el trabajo. Y en términos generales no existe una forma óptima de seleccionar este tipo de cuestiones. Todos tienen ventajas y desventajas, y esas desventajas constituyen a cada una de las formas como un subóptimo. Y lo que hicimos fue probar con tres que son de alguna manera las que más frecuentemente se utilizan. Una que se llama el método del codo, otra Kalinsky-Harabas y finalmente el método de la silueta, que nos señalaron en este caso que la mejor medida desde el punto de vista del número de clúster para trabajar oscila entre 3 y 8 en este caso específico. Nosotros terminamos eligiendo 4 y ahora les contaré por qué. Ahora, poniéndolo ya en perspectiva espacial, fíjense que acá lo que nos encontramos es esencialmente a Cali como el centro de la red, el eje en este caso específico, en el mapa que está a la izquierda de la pantalla. Tenemos una serie de municipios, los que aparecen en un gris más claro, que son aquellos que tienen un nivel de contigüidad, y finalmente los que aparecen en gris más oscuro, que son los que tienen dos niveles de contigüidad. ¿De acuerdo? Omitimos dos municipios, uno es el municipio de López en el departamento del Cauca y otro que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llama en el departamento del Chocó, básicamente porque no hay ningún tipo de conexión terrestre con Cali, por lo tanto no esperaríamos en ese contexto que haya de alguna manera esta suerte de contagio desde el punto de vista de
los comportamientos. Y en el mapa de la derecha empezamos a encontrar cosas que son relevantes y sensibles para tener en cuenta en esta dirección. El primer elemento que me parece que es importante para señalar es que ya no solamente tenemos los municipios, los contornos de los municipios, como vemos en el mapa de la izquierda, sino que empezamos a ver la mancha urbana. Y no solamente las manchas urbanas, sino también las principales carreteras desde el punto de vista de las conexiones que se producen en este caso particular, a lo que sumamos dos elementos más que consideramos importantes para tener en cuenta. Uno es una zona con un tejido empresarial consolidado, que es la que aparece marcada con las líneas en diagonal, y otra con un tejido empresarial en desarrollo. En este caso específico, que son los espacios punteados. ¿Por qué? Porque lo que esperamos es que este vínculo al que estamos haciendo referencia, tanto desde el punto de vista de la movilidad y la accesibilidad, como son las carreteras por un lado, pero también de alguna manera las instalaciones de carácter productivo, y lo que esperamos es que esa movilización de convergencia del comportamiento horaria que estamos teniendo en cuenta. Lo que me parece que es interesante para tener en cuenta, bueno, algunos datos básicos como los habitantes de cada municipio, cuántos viven en la cabecera, en centros poblados y en áreas rurales dispersas, pero también un elemento que me parece importante para remarcar, que es el nivel de conmutación desde el punto de vista laboral que vamos a encontrar entre estos municipios y Cali. Justamente, hablar de mayores niveles de conmutación, es decir, pensar en personas que viven en un municipio pero que van a trabajar a otro, en este caso particular, esperaríamos que produzca de alguna manera esa convergencia que veíamos en el mapa a la hora de revisar cuestiones como el tema del tejido empresarial. Entonces encontramos municipios que están mucho más vinculados que otros, por ejemplo el caso de Palmira, pero especialmente el caso de Jamundí, Jumbo, también Candelaria, Caloto, Villarrica, mientras que los otros tienden a tener un menor nivel de conmutación con respecto a la ciudad. Y finalmente, este último dato que me parece que es importante para tener en cuenta desde el punto de vista del diseño, que es la distribución espacial de los puntos de votación, como estábamos haciendo referencia anteriormente, viendo justamente los municipios que tienen un nivel de contigüidad, que estos que se ven aquí, estos que se ven un poquito más claros, que son los que tienen los dos niveles de contigüidad, y los puntitos que cada uno representa un puesto de votación, con una característica que también es importante señalar, que es los puestos amarillos hacen referencia a los puestos de votación urbanos, mientras que los otros, que ese color entre celeste y verde, por ponerlo de alguna manera, nos encontramos que son puestos de naturaleza rural. ¿De acuerdo? Justamente ahí en el mapa pueden ver los 700 puestos de votación a los que estábamos haciendo referencias y donde hicimos el análisis. Avanzando ya no tanto en una caracterización social, sino si se quiere una caracterización más política de lo que presenciamos en esta elección del Senado de 2022, nos encontramos en términos generales con que el pacto histórico podemos identificarlo como el partido o coalición, en este caso específico, predominante dentro del área de estudio. Y esto se puede ver a través de distintas formas. Por ejemplo, en este caso particular, el gráfico que está a la derecha arriba, que es el partido más votado dentro del área, el Centro Democrático 9.6, Cambio Radical 9.4, Liberal 8.9, Conservador 6.3 y la coalición Mira Colombia Justa Libres, que obtuvo el 5.1% de los votos. Ahora, estos datos cambian de una forma sensible al ver cuántos
en cuántos puestos de votación ganó cada uno de esos partidos. Cambia sensiblemente, no en el caso del pacto histórico, en el partido de la U, que continúan guardando proporciones más o menos similares, sino, por ejemplo, en el descenso de la Alianza Verde y específicamente del Centro Democrático, en este caso particular, que pasan a las últimas posiciones, por ponerlo de alguna manera. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque nos están marcando que los votos de estos partidos son votos que tienden a concentrarse específicamente en Cali, que es el distrito con el mayor número de electores. Pero cuando vemos el número de puestos de votación donde esos partidos ganan, su incidencia baja de forma significativa. Y finalmente, esto último que de alguna manera nos muestra la distribución de votos agregados por mesa y no cambia significativamente con respecto a lo que habíamos visto en los otros casos. Bien, justamente la idea en este momento es empezar a mostrar más precisamente el tema de la composición de los clústeres. Básicamente, como yo les decía, terminamos usando 4 clústeres porque estaba dentro del rango de lo que nos sugerían los test teóricos para poder hacer la selección, pero que también de alguna manera se encajaba mejor con los datos empíricos que nosotros estábamos observando desde el punto de vista de la distribución espacial. Y básicamente lo que nos vamos a encontrar es un clúster número 1, que es un clúster predominante, donde el actor predominante es, como decíamos anteriormente, el pacto histórico, que supera por un poco el 30% de los votos, donde más atrás siguen el Partido de la U, Cambio Radical, la Alianza Verde, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático y Mira Colombia Justa Libre. Fíjense que este clúster es significativamente más grande que los demás y concentra 438 puestos de votación, que es prácticamente el 63% de los puestos. Un segundo clúster donde fíjense que el pacto histórico cae significativamente desde el punto de vista del porcentaje promedio de votos que obtiene. Básicamente este aprendizaje de máquinas no supervisado, lo que hacíamos, lo que hizo fue seleccionar puestos de votación homogéneos y agruparlos en estas 4 agrupaciones a las que estamos haciendo referencia. En este clúster número 2 crece notablemente el partido de la U, crece también notablemente Cambio Radical, decrece sensiblemente la Alianza Verde, crece sensiblemente el Partido Liberal, se mantiene el Partido Conservador, cae a la mitad del Centro Democrático y se vuelve prácticamente irrelevante Mira Colombia Justa Libres. Fíjense, el tercer clúster también es interesante para tener en cuenta en este caso particular. Es mucho más chiquito, fíjense que el primero es de 438 puestos y 189, mientras que el tercero es de apenas 43, y muestra un crecimiento atípicamente grande de la Alianza Verde, en este caso específico, y algo más o menos parecido ocurre en el cuarto clúster, aún más pequeño, con una concentración atípica de votos, en este caso en el Partido Conservador. En este sentido, lo que podríamos marcar son 2 clústeres predominantes, el clúster número 1 y el clúster número 2, y 2 clústeres secundarios que son el 3 y el 4. Ahora, esto empieza a tener sentido desde el punto de vista de tratar de comprender la idea de la metropolización, en este caso particular, cuando lo volcamos en el mapa. ¿De acuerdo? Y fíjense que acá lo que vemos son los clústeres a los que estábamos haciendo referencia recién, ya no simplemente como números asociados a porcentajes, sino desde el punto de vista de su ubicación espacial. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan el clúster número 1, ese de predominio del pacto histórico con el partido de la U segundo y el más numeroso en este caso particular? Son justamente los puntitos anaranjados. ¿De acuerdo? Fíjense que prácticamente la totalidad de los puestos de votación de Cali pertenecen a ese clúster. Y fíjense cómo acá empezamos a ver la cuestión de la metropolización del comportamiento electoral. ¿Cómo? A partir del derrame de un comportamiento similar en los cascos urbanos de los municipios contiguos. ¿De acuerdo? Que son específicamente el caso de Yumbo, el caso de Palmira, el caso de Jamundí,
pero también se ve bastante bien en el caso de Candelaria, de Puerto Tejada, de Villarrica, aunque es mucho más chiquito, de Santander, de Quilichao y en menor medida también de Pradera y de Florida. ¿De acuerdo? Eso me parece que es un punto especialmente interesante, porque lo que estamos viendo en este caso particular es, como estábamos señalando recién, una suerte de contagio que va desde el eje, en este caso de la red de ciudades que es Cali, hacia las áreas metropolitanas de los municipios que están alrededor. ¿De acuerdo? Son justamente estas áreas metropolitanas aquellas donde se ven los mayores niveles de conexión, no solamente desde el punto de vista de la conmutación laboral, que era algo que yo les hacía referencia anteriormente, sino también a través de otros tipos de fenómenos, por ejemplo, como la dependencia educativa, que no hay datos tan precisos como los de conmutación laboral, pero que tienden a mostrar resultados más o menos similares. Fíjense otro elemento que es importante para tener en cuenta. El único municipio contiguo a Cali donde no nos encontramos, o en realidad los dos que no nos encontramos comportamientos de este tipo son el de Dagua, donde la conexión es mucho menor si se los compara con los que están hacia el oriente de Cali, porque estamos hablando que hay que cruzar montañas para poder llegar a ese espacio, etcétera, pero también lo vemos en el caso de Buenaventura. Y en Buenaventura pasa desapercibido porque se ven varios puntos que son anaranjados, pero si uno hiciera un zoom un poco mucho más preciso, quedan ocultos detrás de esos puntos anaranjados muchos puntos rosados. ¿De acuerdo? Fíjense que en este sentido, a pesar de que existe un nivel de contigüidad, de cualquier manera la conexión entre Cali y Buenaventura es una conexión mucho más compleja que la que vemos con los municipios que están en esta zona específica. ¿De acuerdo? Y eso es un punto que es interesante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en términos generales lo que estamos viendo desde el punto de vista de la conexión de comportamientos electorales homogéneos, uno, tiende a estar intensamente asociada a la cuestión del tejido empresarial que habíamos mencionado anteriormente, ¿de acuerdo? Hay una mayor homogeneidad desde el punto de vista, como decíamos anteriormente, de patrones de consumo, de producción, de asentamiento, que empiezan a verse desde el punto de vista electoral en este caso particular. Y la otra también es donde están más intensamente conectados desde el punto de vista de conexiones viales, ¿de acuerdo? Y esto me parece que es un punto que es importantísimo para tener en cuenta, porque lo que nos está señalando es que la accesibilidad, si se quiere, recíproca que existe entre Cali y estos otros municipios, lo que estaría incentivando es una mayor convergencia desde el punto de vista de los comportamientos, en este caso, electorales a los que estamos haciendo referencia. Y acá me parece que es importante tener en cuenta que justamente la accesibilidad es en esencia función de dos elementos, que son, por un lado, la distancia. Cuando hacemos distancia hablamos de distancia euclidiana, los metros, los kilómetros que hay entre un punto X y un punto Y en este caso particular. Fíjense que a menor distancia el comportamiento es más homogéneo, pero también la impedancia. ¿De acuerdo? La impedancia en esencia lo que nos está señalando es cuáles son los obstáculos que existen más allá de la distancia. Hay algo que me impide o me facilita llegar rápidamente desde un punto a otro, independientemente de la impedancia en este caso particular. Hidagua, a pesar de ser un municipio contiguo, tiene comportamientos que son más heterogéneos que otros no lo son, justamente porque hay problemas de conectividad si se lo compara con otros municipios, como podría ser Palmira. En uno hay una autopista para ir desde un municipio al otro, mientras que en el otro las conexiones son mucho más precarias. ¿De acuerdo? Segundo punto importante para tener en cuenta, el clúster número 2, que era el clúster ese a que hacíamos referencia de predominio del partido de la U. Y fíjense que ese clúster de predominio del partido de la U y de un crecimiento significativo de cambio radical, y donde se derrumba el pacto histórico, la Alianza Verde y ese tipo de partidos que podríamos, si se quiere, definir como más urbanos, por ponerlo de algún modo, justamente este segundo clúster lo vamos a encontrar en los puestos rurales. ¿De acuerdo? Puestos rurales que no necesariamente en todos los casos son zonas efectivamente rurales, sino que muchas las podemos caracterizar como zonas periurbanas, como estábamos haciendo referencia
anteriormente. Fíjense que cuando abandonamos este patrón urbano, por ponerlo de algún modo, el clúster empieza a moverse hacia otro lado, lo que de alguna manera está reforzando de algún modo esta idea de metropolización del comportamiento electoral asociado a las manchas urbanas que nos vamos a encontrar en este área específica. Y los otros dos clústeres marginales a los que hacíamos referencia, uno en Viges con concentración del Partido Conservador y con algunos puntos aislados, por ejemplo en Pradera, en Buenaventura, etcétera, y otro, un clúster extraño, por lo menos para lo que yo me esperaba, que es de la Alianza Verde específicamente en el norte del Cauca, ¿de acuerdo? En principio no esperaba encontrarme a la Alianza Verde como un partido predominante en esa zona, menos en las zonas rurales, pero efectivamente es lo que nos está mostrando los datos. Entonces, con respecto a las premisas que nos planteábamos anteriormente, bien, nos encontramos que la proposición número uno, efectivamente nos estamos encontrando un proceso de metropolización del comportamiento electoral y se ve muy precisamente a la hora de utilizar las técnicas de clustering con las aglomeraciones que se producen en este caso específico. Segundo, con respecto a la primera de las hipótesis, efectivamente las zonas más subsidiarias, por ponerlo de alguna manera, tienen comportamientos mucho más parecidos. Aquellos que están mejor conectados, donde hay mejores interacciones, se comportan de forma similar. Y esto, yo creo que el caso más obvio para ofrecer en este sentido es, en buena medida, Jamundí viene transformándose cada vez más intensamente en un dormitorio de Cali. Bueno, la gente duerme en Jamundí, trabaja en Cali, no es raro que los comportamientos sean similares en este sentido, sobre todo cuando vemos en el norte de Jamundí, especialmente en las zonas urbanas, pero cambia a medida que nos vamos alejando del casco urbano. Y los otros puntos que me parecen importantes para tener en cuenta, en los territorios periurbanos, sí un clúster diferente, en este caso particular, empieza a romperse este patrón de convergencia al que estábamos haciendo referencia anteriormente, pero justamente no pudiendo hablar de municipios periurbanos, sino de territorios periurbanos dentro de esos municipios. ¿Por qué? Porque hay municipios como Jamundí, que tiene una parte del municipio mucho más intensamente integrada de la idea de zona metropolitana y otra más intensamente excluida en función de eso. Ahora, sobre esto nos ocurrió una segunda pregunta, que es la siguiente. Bueno, ¿qué pasa si metemos la lupa dentro del clúster? Nosotros habíamos visto este clúster urbano, en este caso particular, y fíjense que nos encontramos una serie de factores interesantes para tener en cuenta, porque ya no vemos comportamientos perfectamente homogéneos dentro de las manchas que veíamos como anaranjadas en el clúster anterior. Fíjense que en el caso de Cali nos encontramos una línea que corta la ciudad de norte a sur, de sur a norte, en este caso particular, donde vemos un clúster singular y una zona central de la ciudad, oriental y occidental de la ciudad, con un clúster diferente. Esto de alguna manera nosotros lo estamos viendo en términos, la composición de estos clústeres, en algo relativamente parecido a lo que vimos antes. El clúster amarillo que estamos viendo acá es un clúster de una altísima competitividad. ¿De acuerdo? ¿Y a qué me refiero con una altísima competitividad? El pacto histórico saca alrededor del 20% de los votos, pero la Alianza Verde también y el Centro Democrático también. Alianza Verde y Centro Democrático que cuando vemos el panorama más amplio terminan viendo a sus electorados licuados porque son mucho menores por fuera de Cali, en este caso específico, pero que cuando nos concentramos en este caso tienden a distinguirse justamente en ese espacio amarillo, que no es de predominio partidario de ningún partido particular, sino de un altísimo nivel de competitividad. Y fíjense que este espacio altamente competitivo también se reproduce justamente en algunas zonas de Jamundí, en menor medida, pero también en el casco urbano de Palmira, pero también interesante para tener en cuenta en Santander de Quilichao y Puerto Tejada, que es donde son justamente los municipios donde nos encontramos
comportamientos más parecidos a los de Cali, mucho menos por el contrario en el caso de Jumbo, que cuando hacemos el trazado más grueso aparece en dentro de ese clúster, pero se parece mucho más a una parte de Cali y no al dibujo de Cali. Una cuestión que también quería comentarles del mapa anterior, un paréntesis que me olvidé, ¿se acuerdan que aparecía este clúster rosado de predominio del partido de la U? Bueno, a medida que nos alejamos de Cali, sobre todo en el Valle del Cauca, el color es esencialmente ese, que también es un punto previsible e interesante para tener en cuenta. El otro elemento que me parece interesante, fíjense, en las zonas urbanas nos encontramos un predominio del color anaranjado, amarillo, y cuando nos vamos a las zonas periurbanas cambia el clúster hacia uno verde y rosado, en este caso específico. O sea que cuando vemos más cerca también nos vemos la distinción, ¿de acuerdo? Y justamente los clústeres que podemos identificar intensamente como metropolitanos son principalmente el anaranjado, pero también el amarillo, que más lentamente también se está contagiando en aquellos municipios que tienen mayores niveles de interacción con Cali. Palmira un poco menos porque es una ciudad uninodal dentro del sistema de ciudades de Cali. Cuando hablamos de una ciudad uninodal, estamos hablando de una ciudad que tiene ya una escala suficiente para tener una vida, entre comillas, mucho más propia, en mucho menor medida, por ejemplo, el caso de Jamundí o de estos municipios del norte del Cauca, y Yumbo es un caso singular en este sentido, donde tampoco se pueden descartar cuestiones como maquinarias electorales y todo ese tipo eh, de cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces, consideraciones finales ya para ir cerrando y dejar un poco de espacio para discusión, preguntas y ese tipo de cuestiones. Efectivamente existe en el área metropolitana de Cali un comportamiento que aparentemente es crecientemente metropolitano, de acuerdo, claramente definido desde el punto de vista de las áreas urbanas y de los cascos urbanos de los municipios especialmente más cercanos y mejor conectados a Cali, pero que en algunos casos parecería estar derramándose hacia algunas áreas periurbanas, especialmente, como decíamos anteriormente, en el caso de Jamundí, pero también en algunos municipios del norte de El Cauca. Y bueno, la metropolización está yendo más allá de la homogenización de los patrones de consumo, asentamiento, producción y gobernanza, reflejándose también en la dimensión electoral. Con un punto, en términos, si se quiere, de agenda futura, que a mí me parece que es importante para tener en cuenta nuestra intuición en este caso específico, es que justamente la dimensión electoral es una variable dependiente de estas otras a las que estamos haciendo referencia. Es decir, creemos que los patrones de consumo, de asentamiento y de producción que se homogenizan, se derraman e impactan sobre el comportamiento electoral y no al revés. Son ellos los que los producen, no el comportamiento electoral al que los produce ellos. Y también, finalmente, en términos de agenda futura, tratar de comprender por qué, un poco la intuición que acabo de señalarle, comparar con otras elecciones, sobre todo las de Cámara y las presidenciales en este caso particular. Las locales creo que no tiene tanto sentido porque la dinámica municipal del comportamiento de alguna manera creo que reprime comportamientos de esta naturaleza. Y finalmente también comparar con otras áreas metropolitanas. ¿Por qué? Porque la intuición que tenemos es que en otras áreas metropolitanas también se producen comportamientos de esta naturaleza, es decir, comportamientos metropolitanos, pero lo que creemos es que probablemente son comportamientos metropolitanos en muchos casos muy distintos al de Cali. ¿De acuerdo? Con clústeres muy diferentes, por ejemplo, en el caso de Medellín, con centro democrático mucho más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en esencia lo que tenía para contarles, optimizando un poco el uso del tiempo y bueno, dejando el espacio que tenemos ahora, si quieren, para conversar, si tienen preguntas, Ujú. comentarios, inquietudes. Dale, Juan, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el micrófono, algunas preguntas. Por ahí levantó la mano Miguel Corredor. Pues yo como siempre tengo preparadas algunas, pero entonces, bueno, iniciemos entonces. Miguel, adelante. Ya
Vemos, todavía no te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. Dale. No sé si... No. Si nosotros te podemos desbloquear el... Ah, ok. Eh, creo que lo estoy haciendo, pero no, no lo puedo reactivar. No sé, José o Joana, si me pueden ayudar, porque le estoy dando reactivación del audio, pero no me lo permite. Listo, ahora sí. Ya, listo. Listo. Dale, adelante. No, pues muy interesante lo que expone el profe Milanese. Particularmente tengo una duda, yo sé que siempre he sido como reiterativo en este tipo de espacios sobre esto, y es que mi curiosidad puntualmente es que este efecto de metropolización que viene desarrollando el profe, que se refleja en estas diferentes ciudades, y a propósito que viene todo el AMSO, quería preguntar si, y yo recuerdo también un conversatorio que hubo con el profe Milanese hace un tiempo, y era precisamente como, como el tema del consejo. Era como que últimamente como que el consejo está girando un poco más al voto de opinión, y mi pregunta es particularmente, ¿estos efectos de metropolización tienen como efecto que haya como una mayor, como que se mueva un poco más el voto de opinión? O sea, ¿es posible que suceda eso bajo los efectos de metropolización? Y de ser así, ¿hay algún de pronto rasgo, prueba o alguna evidencia hasta el momento que se esté evidenciando ahora? O sea, no sé, en los municipios que están ahorita desarrollando, Jamundí, Yumbo, Palmira, etcétera, etcétera, se puede de pronto, aunque no sé cómo se cuantifica eso, cómo se analiza, ver si se exageran un poco ese voto de opinión, o aún se siguen conservando o se siguen moviendo mucho esas políticas tradicionales. Esa era Ujú. puntualmente mi pregunta. Qué pena lo enredado. No, tranquilo. Dale, Juan, si quieres responder. Gracias, Miguel, por tu pregunta. A ver, yo no soy especialmente amigo de hablar de la noción de voto de opinión en este sentido, sobre todo por una cuestión retórica. Da la impresión que entonces el otro voto, no es, el resto de las personas no tienen una opinión. A ver, yo prefiero hablar, si se quiere, de electorados más espontáneos y electorados que tienden a movilizarse a través de mecánicas de intermediación más personal, por ponerlo de alguna manera. Yo lo que creería es que efectivamente lo que se está produciendo es una creciente espontaneidad, por ponerlo de alguna manera, del electorado, en este caso específico. Y yo creo que esta creciente espontaneidad no necesariamente se ve a través de lo que estamos mostrando de metropolización. No está armado este esquema analítico con la idea de mostrar eso específicamente, pero sí, sobre todo a través de entrevistas que hemos hecho para otros proyectos en los que estamos trabajando, buena parte de los intermediarios políticos lo que nos han manifestado es que cada vez le cuesta más endosar votos. Es decir, cuando estos intermediarios políticos le dicen, entre comillas, vote por mí, ese electorado cultivado por estos sujetos efectivamente tiende a votar por ellos. ¿De acuerdo? Pero cuando no les dicen, no, voten por mí, sino voten por fulano, otra persona, es mucho más difícil redireccionar esos votos en esa dirección. De acuerdo. Creo que la evidencia que nosotros tenemos sobre esta cuestión particular es una evidencia más cualitativa, por ponerlo de algún modo, y que me parece que es interesante para tener en cuenta. Es más difícil de medir, pero sí, tal vez es más fácil recolectar la evidencia cualitativa justamente hablando con estos intermediarios que de primera mano te dicen, cada vez me cuesta más movilizar a los electorados. Y me parece que otra cuestión que es interesante para tener en cuenta en este área metropolitana de Cali es que, de nuevo, intuitivamente, porque todavía me falta hacer el análisis en ese caso específico, creo que Cali, o el área metropolitana de Cali, es aquella que electoralmente se parece más a la de Bogotá. ¿De acuerdo? Es la que tiene comportamientos más similares, por lo menos desde el punto de vista de la distribución partidaria de los votos. Esto no quiere decir que, de nuevo, los electorados por esa comparación con Bogotá sean más o menos
espontáneos, sino que en términos generales son aquellos que se pueden asimilar mucho más fácilmente, mientras que las dinámicas, por ejemplo, de Medellín y las de Barranquilla, por ejemplo, son significativamente distintas. Dale, gracias, Juan. Diego, adelante. Gracias, Hola, muy buenas noches para todos. hola, Diego. Muy buenas noches a todos sus contertulios. Eh, Realmente me gustaría de pronto entender más la pregunta del compañero anterior, aunque fue categórica la respuesta del profesor Milanés, pero en Colombia hay una tendencia que en las últimas en el último electorado, digamos que cambió, porque si bien es cierto, siempre hemos tenido un poder electoral que se basan en estructuras sólidas, estructuras políticas, pero al ver de pronto la presentación del profesor Menéndez con el pacto histórico, que es como la concomisancia de varios actores políticos, se dispara, pero que tradicionalmente no ha sido, no ha sido esa la forma de votar en Colombia. ¿Qué nos espera ahora para las próximas elecciones? Y aportas ahora del 24 de noviembre, donde estamos tratando de Ujú. articular una área metropolitana para el suroccidente colombiano. ¿Qué nos puede esperar cuando históricamente Cali ha sido, bueno, no sé si de pronto está bien decirlo así, pero con un voto más de centro izquierda que de centro derecha o que del mismo centro? Y que de alguna manera las estructuras políticas siempre han gozado de ciertos privilegios. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros ahora para el 24 de noviembre y para las próximas elecciones? Muchas gracias. Bien, no, y tu pregunta es buena también porque me hizo acordar algunas cosas que me había olvidado durante la presentación y me ayuda a retomarlas. A ver, yo tengo una intuición que me parece que, de nuevo, tengo que revisar ahora los datos de las elecciones anteriores, pero tengo una intuición que es, creo que en la última elección nos encontramos una mayor tendencia hacia la metropolización, justamente en este sentido, a que ese voto de este área se parece más. Creo que en las elecciones anteriores vamos a seguir encontrando algo de eso cuando lo revisemos hacia atrás, pero probablemente con menor intensidad de lo que lo encontramos en las elecciones de 2022. Eso me lleva Ujú. a pensar a la idea de que está creciendo la metropolización de este comportamiento. ¿Por qué? Porque creo que en términos generales está creciendo la vida metropolitana. O sea, de nuevo, más allá de los municipios, la ciudad hoy es otra cosa, que justamente va más allá de los municipios. Creo que efectivamente la última elección posiblemente produjo un cambio, una suerte de ruptura desde el punto de vista histórico. Y yo me hago la misma pregunta que te haces vos, ¿qué es lo que va a pasar con la próxima? ¿De Ujú. acuerdo? Y sobre todo partiendo de una premisa que es importante para tener en cuenta en este caso particular, es que, bueno, en la próxima elección, no sé bajo qué rótulo se va a presentar, porque eso tiene que resolver problemas legales y puede ir como no como coalición y ese tipo de cuestiones, el pacto histórico, pero tiene de alguna manera la ventaja de ser el gobierno, pero también la desventaja de ser el Ujú. gobierno. ¿De acuerdo? Porque gobernar te da recursos de poder, y eso es indiscutible, pero también te hace pagar el costo político de las decisiones. Y toda decisión política produce ganadores y perdedores, y los ganadores quedan contentos y los perdedores quedan descontentos en este caso particular. Con esto no estoy diciendo, o sea, ni que va a arrasar ni que se va a derrumbar el voto, todavía falta además muchísimo en tiempos electorales para la elección del el 26 en este caso específico. Y justamente creo que ese es uno de los desafíos, no tanto interpretativos, sino especulativos, por ponerlo de alguna manera. Ahora, yo creo que sí efectivamente de cualquier manera no va a disminuir esa tendencia hacia la metropolización. Y sobre todo pensando que esos cascos urbanos de las ciudades que están alrededor de Cali cada vez se comportan más con el oriente y el occidente de la ciudad, por Ujú. ponerlo de alguna manera. Una última cosa que me gustaría
compartir y discutir en este caso específico. Yo alguna vez, un libro que me pidieron, escribí un capítulo sobre la historia electoral de Cali. Y yo no sé si describiría a Cali como una ciudad de voto de izquierda o de centro izquierda, sino que la describiría como una sociedad una ciudad, perdón, de voto más popular, por ponerlo de algún modo. Hoy la opción popular está representada por la izquierda del espectro político, de la dirigencia política, pero cuando las opciones populares no necesariamente estaban a la izquierda, Cali de cualquier manera tendía a votar por esas opciones populares. No Ujú. sé, se encontraba, por ejemplo, con el caso de Gaitán, donde el rendimiento electoral era extraordinario, específicamente en Cali, en su momento también el rendimiento electoral del MRL, del Movimiento Revolucionario Liberal, a inicios del Frente Nacional, pero también con una muy buena elección de Rojas Pinillas como un movimiento de naturaleza que podríamos plantear como popular Popul- conservadora Ujú. en este sentido. Y en términos generales, un poco lo que me muestra la historia es que las opciones más de extracción popular cuajan electoralmente en Cali más que en otros lugares, efectivamente. Dale, Y, dale, Juan. ujú. Eh, no, pues hay un montón de cosas ahí, pues ya algunos de ustedes conocen al profe Milanese, pues que es un experto en dinámicas electorales que yo creo que nos dejan ver muchas cosas hacia futuro, ¿no? Creo que esto nos invita pues también a entender como el peso, como lo decía Juan ahora, de la vida metropolitana que está transformando preferencias electorales, pero también patrones de consumo, pero también cuando hablamos de las decisiones, digamos, en términos de política pública, como que lo metropolitano irrumpe, no solamente en términos de pensarnos la necesidad de la creación de una estructura, pues, de, digamos, para la toma de decisión político-administrativa, sino porque claramente lo metropolitano jalona muchas cosas. Ya algunos me han escuchado, yo trabajo asuntos que tienen que ver con violencia y seguridad y lo que vivimos en Cali tiene que ver muchísimo con lo que pasa en la región, digamos, lo que pasa en esta perspectiva metropolitana. Entonces, pues bueno, yo creo que cumpliendo un poco el tiempo, dale Juan, una cosa, estás muteado, estás en, Me espera metí en ahí. el chat y me encontré con una pregunta muy interesante que dice: el comportamiento electoral no se puede relacionar más con el proceso de urbanización que necesariamente de metropolización, está más relacionado Ah, con sí. la población urbana que rural. Sí, efectivamente, pero yo creo que los dos están intensamente ligados, en el sentido que este proceso de urbanización lo que está haciendo es conectando ciudades. En Ujú, realidad, conectando ciudades que, entre comillas, antes eran ciudades distintas y ahora informalmente se empiezan a transformar en una ciudad mucho más grande, por ponerlo de algún modo. Y o sea, en esencia coincide el proceso de urbanización con el proceso de metropolización. O sea, sí ujú. estoy de acuerdo con la idea de la urbanización en este caso eh, específico, pero creo que no, o sea, no son contradictorias la urbanización con la metropolización. Y, perdón, rapidísimo, sobre que quedó algo en el tintero de la pregunta anterior, que es la elección esta, no es una elección, técnicamente es una cuasi elección, el plebiscito del De lanzo. 24 de noviembre. O sea, yo creo que justamente en este plebiscito juega un rol central lo que llamamos el voto espontáneo, lo que habitualmente se llama el voto de opinión. ¿De acuerdo? Ujú, Justamente estos son el tipo de, no es técnicamente una elección, pero llamémoslo para simplificar, una elección donde aquellos electores que se movilizan con recursos lo hacen mucho menos porque la gente, entre comillas, los actores políticos no quieren desperdiciar los recursos para este tipo de cosas donde no están en juego sus cargos, en este caso particular, ujú, y que quien va a votar el 24 probablemente es quien vote de forma más espontánea. Con esto ujú. no digo que gane el sí o el no al área metropolitana, sino que va a ser un voto probablemente poco movilizado. Ok. Dale, Juan, muchas gracias. Bueno, si a ustedes les interesan estos temas que tienen que ver con dinámicas electorales, políticas, las políticas públicas, el gobierno, la gobernanza, están muy invitados a inscribirse en nuestra maestría. Por aquí Joana les ha puesto alguna información.
También saludamos mucho a varios de nuestros estudiantes. Antonio, que por ahí puso que él está muy contento y que los invita a motivarse a hacerla. Entonces, bueno, pues muy invitados, de verdad, si tienen inquietudes con estos temas, desde ICESI nos estamos pensando, estamos haciendo esta maestría en Gobierno y Políticas Públicas para que la conozcan, se vinculen, puedan participar de espacios como este que pues además están, digamos, teniendo una incidencia importante a nivel regional y nacional. Y bueno, vienen muchas cosas en el mundo de la política, ya vimos lo que pasó en Estados Unidos, pues más adelante ya tendremos en 2 años cambios aquí en Colombia y después en nuestros departamentos y ciudades. Entonces, creo que lo que nos muestra Juan Pablo es algo muy relevante, una manera distinta también de hacer estos análisis. Y si a alguno les interesa la política electoral, Juan Pablo es el referente. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy. Estén atentos porque vamos a tener otra sesión sobre seguridad y vamos a seguir conversando en estos temas. Bueno, un saludo para todos, para todas. Buenas noches. Chao. Gracias, Juan, por conectarte.